Buenos días, me llamo Elena Gutiérrez y voy a hablar de María Antonieta. ¿Has empezado ya? ¿Eh? ¿Has empezado ya o es Sí, es introductorio. Vale. No sé si conocéis a María Antonieta, supongo que algo habréis oído hablar de ella. Y normalmente las cosas que se nos vienen a la cabeza sobre esta reina, al principio, cuando nos la nombran, suelen ser negativas. Siempre pensamos en esa imagen que tiene la cultura mainstream acerca de una reina derrochadora, frívola, promiscua incluso. Bueno, primero voy a dar un poco de contexto histórico acerca de María Antonieta. María Antonieta nació en Austria en 1755 y fue la 15ª hija de la emperatriz María Teresa I de Austria. Con 14 años se casó con el delfín Luis, que más tarde se convertiría en Luis XVI, y su llegada a la corte no fue muy cálida, por así decirlo. Enseguida se empezaron a ponerle sobrenombres a la reina como Autrichienne, que es una paronomasia entre las palabras Autrichienne, que es austriaca, y Autrichienne, que significa otra perra. Poco a poco se fue ganando la antipatía del pueblo, ya que, como he dicho antes, fue ganándose los sobrenombres de derrochadora, promiscua y de ser incluso una mala influencia para el rey. Poco a poco se fue propagando publicidad, calumniándola, incluso publicidad o propaganda pornográfica acerca de ella. Se la acusó de lesbianismo y con la Revolución Francesa, que como todos sabemos empezó en 1789, esta murió guillotinada unos años más tarde, en 1793. Pero, ¿son verdad todos estos rumores? Eso es lo que yo me planteé antes de investigar sobre María Antonieta, ya que tenía una concepción de ella que quizá podría ser errónea. Entonces, investigando, me di cuenta de que todos estos rumores no son ciertos. Entonces, me planteé otra pregunta. ¿Por qué ha pasado a la cultura pop y a la historia de esta manera? Bueno, para investigar un poco sobre María Antonieta, me leí la biografía de Antonia Fraser, que se llama María Antonieta, The Journey. Está en inglés. Y también se hizo una versión cinematográfica dirigida por Sofía Coppola, que tiene el mismo nombre, de nombre homónimo. Vale, aquí se da una visión más humana de la consorte y se le da un trato empático incluso. Por ejemplo, imaginad que sois una niña de 14 años que es mandada a un lugar hostil, extranjero, y ahí sois carne de escrutinio absolutamente todos los días. Os despojan de absolutamente todo, vuestras ropas, vuestra cultura, incluso vuestro perro. Y sois obligados a casaros con un señor que no conocéis de absolutamente nada y que además es un pusilánime y un impasible hacia vosotros. Pues no pinta muy bien la cosa, ¿no? Además, fue presionada durante toda su vida a tener descendencia, sobre todo por su madre, que mantenía una correspondencia asidua con ella. Ella no podía tener descendencia, no es que no pudiese tener descendencia, es que su marido no mantenía relaciones sexuales con ella porque se decía que era impotente y homosexual. Así que la reina se refugia en sus pasiones, en el derroche, en la moda, en las fiestas, en sus amistades, etc. Así se convierte en una especie de adolescente moderna, podríamos decir, ya que al encontrarse con tanto dinero se refugia en gastar y gastar. Mientras que esto sucede, la situación económica de Francia va decayendo y se acusa automáticamente a María Antonieta de esta mala situación financiera, cuando en realidad la mala gestión del dinero del Estado venía de muchísimo antes.
Desde Luis XIV la gestión del país había sido un fracaso y además en esta época Luis XVI invierte en la guerra de la independencia de Estados Unidos, por lo que las arcas públicas se vacían y el país se va a quiebra. Pero automáticamente se acusa a María Antonieta de esto, de que las arcas públicas se han vaciado gracias a ella. ¿Por qué? En comparación, el gasto que hizo ella fue nimio. También se expandió un rumor en esta época en la que María Antonieta era el sujeto que decía que coman pasteles. Esta frase la dijo supuestamente porque vinieron a informarla de que el pueblo de Francia estaba pasando hambre y no tenían pan. Y ella dijo, pues que coman pasteles. Se ha demostrado que esto no es verídico, que es un bulo y que la consorte nunca jamás diría cosa tal. Esto en la película de Sofía Coppola y en la biografía de Antonia Fraser se demuestra que es falso. Además, la propia consorte en la película, por ejemplo, se ríe de estas afirmaciones y las tacha de absurdas. Como conclusión, que al final, a lo largo de la historia, parece que las mujeres siempre tenemos la culpa de lo que hacen los hombres, ya sean nuestros maridos, nuestros padres, nuestros primos. Porque actualmente, incluso en la actualidad, si un hombre está amargado es porque a lo mejor su mujer no le da lo que le tiene que dar, o etcétera. Siguen existiendo ese tipo de acusaciones en las que se culpa a la mujer siempre de todo. Porque en realidad María Antonieta solamente era una reina consorte, no tenía poder real. En aquella época las mujeres no tenían poder real para coger las riendas de un país. Y obviamente no fue una santa, no la estoy exculpando de sus excesos, pero creo que históricamente se le ha dado un trato injusto. Lo que me lleva a la moraleja de que antes de hablar de cualquier personaje histórico o incluso de cualquier persona de nuestro entorno que conozcamos, una amistad, un familiar, lo que sea, no hay que quedarse con los rumores que la gente esparce sobre él o sobre ella, sino que hay que primero documentarse, investigar un poco, conocer ambas versiones de la historia. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado.